Amadas hermanas y amados hermanos, estamos hoy día 29 de octubre, día jueves, y en la Santa Misa tenemos el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 al 19. Un texto bastante interesante, lo voy a leer, es corto, y luego lo explico un poquito. Dice así el texto: En aquellos días Jesús se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y de entre ellos escogió a 12, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le puso por nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Zelote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Y bajando Jesús con ellos, se detuvo en un llano. Había ahí un grupo de numeroso de discípulos, discípulos suyos, y una gran cantidad de gente, que había venido tanto de la Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Y sanaba también a los atormentados por espíritus malos. Y toda esta gente trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Ese es el texto muy bonito. Primeramente vamos a destacar las primeras palabras muy hermosas que se repiten con cierta frecuencia. Dice: en aquellos días Jesús fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Se repite muchas veces eso, como Jesús se apartaba en verdad, quizá al final del día, ya cansado de tanta cosa también con los discípulos que a veces pues, no le correspondían como él quería, etc. Lo importante es que se retiró a orar y a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Es un ejemplo, ya vamos a subrayar ese, como pues nos invita también a saber orar a solas, Hay pasajes donde también se dice, por supuesto, que hay que orar en común, en comunidad, en familia, pero también es importante aprender, como Jesús, con ese ejemplo, a tener ratos de oración a solas, en la presencia de Dios, de intimidad con Dios, y dice eso muy bonito: así se preparó para luego lo que viene. Y ahora va a venir la elección de los apóstoles. Se suele acostumbrar, de ahí viene que cuando vamos a hacer algún acto importante, también nosotros en la iglesia se acostumbra pues, a hacer un retiro, ¿no? No ir a la buena, sino prepararse un poquito para hacer un retiro, para una ordenación, una profesión, en fin, diversos acontecimientos, retirarse unos días de oración, retiros, ejercicios. Y acá viene lo bonito que dice: de entre sus discípulos escogió a 12, que los llamó apóstoles. A veces la gente pregunta: ¿qué diferencia hay, padre, entre discípulos y apóstoles? Bueno, pues una diferencia bastante notable. En la Biblia se habla de muchos discípulos de Jesús. A veces se nombran hasta 72 discípulos. Y dice: de entre ellos, muy bonito, de entre ellos escogió a 12 y los nombró apóstoles. Apóstol significa misionero. Así que Jesucristo hizo esa selección. De entre los muchos discípulos que tenía, escogió a 12 y los nombró apóstoles. En griego, apóstol, en latín se dice misionarios y en español misionero. Esa es la palabra apóstol. Y muy bonito, y da los nombres de los 12 apóstoles. Entonces tenemos un poquito, lo voy a leer ahora, los apóstoles, lo voy a nombrar bonito, para darnos a entender cómo comenzó pues, la iglesia en efecto, pues. Hay un proceso también, ya con el mismo nacimiento de Jesús, la Sagrada Familia, ya tenemos como quien dice una célula de la iglesia que llamamos católica, etc. Pero ya aquí, de un modo particular, escoge a 12 que los va a llamar apóstoles y luego los va a llamar y los va a enviar a evangelizar por todo el mundo. En otro pasaje se dice que los llamó apóstoles, les dijo, hasta ahora han sido algunos pescadores del lago, pero van a ser, a partir de ahora, van a ser pescadores de hombres, etc. O sea, comienza un apostolado. Voy a leer, ahí tiene usted los nombres de los apóstoles, en corto. Mira: Simón, al que puso por nombre a Pedro; Andrés, ya van 2, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Zelote; Judas, hermano de Santiago, hay 2 Judas; el santo, el que escribe
el famoso Judas, que la gente le tiene tanta devoción para todos los casos los más difíciles, y Judas Iscariote, que le traicionó. Entonces tenemos un pasaje muy importante en cuanto a lo que he dicho, pues distingue entre discípulos, que tenía muchos, y de entre ellos escoge especialmente a 12 para convertirlos en apóstoles, en misioneros. Así comienza nuestra madre la iglesia, y hasta ahora pues cuántos misioneros y misioneras. Y luego dice que bajando se detuvo en el llano. Y acá tenemos lo que San Mateo habla de la montaña, aquí se dice en llano. Y se le juntó mucha gente de diversas regiones. Dice cantidad de gente que habían venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. O sea, de la parte que llamamos, pues, ellos llamaban pagana. La parte pagana, no judía. Tiro y Sidón, famosas ciudades antiguas de los fenicios. Y dentro de esa gente vino pues ahí y dice, a todos venían a oírlo, a Jesús, y para que sanara a sus enfermos. Tenemos algo parecido a lo que hemos leído en Mateo, que iban a venir las bienaventuranzas de Mateo, cuando teniendo a todas aquellas gentes que él había curado, tantos enfermos de toda categoría, y pronunció las famosas bienaventuranzas. Acá no las nombra, pero dice que los sanaba a todos. Y dice, sanaba también a los atormentados por espíritus malos, y toda esta gente trataba de tocarlo. Muy bonito. De ahí viene esa costumbre, ¿no?, de tocar una imagen, tocar al sacerdote, pedir una bendición, en las procesiones, tocar el ande, etcétera, tocarlo, para sanarse. Le tocaban porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Todas, hermanas y hermanos, tenemos un pasajito inicial, diríamos así. Ahora va a venir todo lo demás, como les da tareas apostólicas ya, y va a venir luego el famoso discurso apostólico, que les va a decir, vayan por todo el mundo, vayan diciendo la paz sea en esta casa, etcétera, cómo deben caminar con pobreza y mucha austeridad, y comienzan pues ya a predicar y a anunciar. Va a venir luego ese discurso. Acá solamente que los escoge, voy a acentuar en lo que he dicho antes, después de haber orado a solas. Y también nosotros tenemos que orar a veces cuando tenemos que hacer alguna decisión fuerte. Jesucristo también oraba a solas, y después de haber hecho esa oración fuerte y profunda en la presencia de Dios, dice, ese es que escogió. Como que Dios le ilumina especialmente para escoger a los que escogió y los llamó apóstoles misioneros. Muy bonito. Ojalá que también sepamos nosotros prepararnos para los grandes acontecimientos. A veces la gente, incluso para el matrimonio, pues hay que hacer también sus ejercicios, unos días de retiro, pensar un poquito qué vas a hacer, qué compromiso asumir. Y no pues así de improviso. Eso la iglesia está pidiendo hoy día, que también para el matrimonio así pues se preparen los novios, que no sea pues una cosa medio de la noche a la mañana. Ojalá que así el Señor nos ilumine y sepamos corresponder a esa vida de oración de la cual nos da ejemplo nuestro Señor, orar también a solas, no solamente en comunidad, sino a solas en la presencia de Dios. Muchas gracias.